Hola, hola, muy buenas, ¿qué tal? Venimos hoy con un nuevo vídeo para símbolos. Y bueno, lo primero de todo, antes de empezar con el vídeo, quería comentar que acaba de terminar el evento ahora mismo de combinados y como siempre, aunque no nos han salido los tridentes, pero no han salido las fichitas, no me han pedido demasiado para las fichas, pero decir que no salen símbolos. He jugado a última hora, he jugado hace una hora como mucho y los símbolos no salen en el evento de combinados, o sea que tenéis que tener mucho ojo. Yo recomiendo hacer lo que tengáis que hacer que te pida tu equipo y no seguir jugando en los eventos de combinados, porque los premios y todo lo que te dan en combinados para mí personalmente son un robo. Así que directamente yo juego un poquito, intento avanzar lo máximo que pueda, pero cuando veo que ya piden muchísimo ya dejo de jugar. ¿Por qué? Pues simplemente porque aunque estemos buscando los ataques, los símbolos también vienen muy bien que te salgan símbolos. Y yo he tenido tiradas de buscar ataques que no me han salido ni un símbolo, así que tenéis que tener mucho ojo con eso. Pero ahora vamos a cambiar de tema y vamos a ir a la secuencia de símbolos. Una secuencia que gracias a vosotros mismos por dejarme en los comentarios, me dijeron que la estaba haciendo y que le funcionaba súper bien. Y yo la he probado en el evento anterior de símbolos y funciona súper bien. Así que la vamos a traer y es la de buscar 6 símbolos por apuesta. Pero vamos a tener modificación en el por 50 para nuestro máximo que sea el por 400. Si vuestro máximo quieres que sea más, pues directamente la modificáis a vuestro gusto. Vamos a recordar que siempre vamos a reiniciar con símbolos y ahora sí vamos a empezar con la secuencia cuando termine la intro. Así que quédate y ya sabes, mientras que está la intro, like, compartir, activar la campanita y si no estáis suscritos, suscribiros. Así que nos vemos ahora. Comenzamos. Y bueno, lo dicho, vamos a hacer una secuencia gracias a vosotros mismos que me lo dejáis en comentarios que os funciona súper bien. Es una secuencia que hacía mucho tiempo que no traíamos y vamos a traerla. Antes esa secuencia la hemos traído contando los símbolos, pero que solo sean individuales, y en esta ocasión vamos a contar los símbolos tal y como salgan. Con los 3 símbolos reiniciamos, recuerdo. Así que vamos a empezar en por uno. Vamos a buscar 6 símbolos. Si te salen 1, contamos 1. Si te salen 2, contamos 2. Así hasta 6. Si cuando llegas al 6 te salen 2, no vamos a contarlo en la siguiente apuesta. O sea, lo perdemos. No sé si me explico. Vamos a contar 6 en por 1. Vamos a subir al por 2 y contamos otros 6 de la misma manera. Subimos al por 3, contamos otros 6 de la misma manera. Subimos al por 15, contamos 6 símbolos de la misma manera. Si te sale 1, contamos 1. Si te salen 2, contamos 2. Y si te salen 3, reiniciamos. Vamos al por 400, vamos a contar 6 y después vamos a contar otros 6. No contar 12, porque si contamos 12, por ejemplo, si estamos para contar 6 y en el último que tenemos 5 ya y te salen 2, serían 7. Pues no, vamos a contar 6 y después otros 6. No sé si me he explicado bien. Vamos a contar 6, después repetimos en el por 50. Y ya vamos al por 400 y ahí es cuando vamos a tirar hasta que nos salgan los 3 símbolos. Si tú quieres que tu apuesta sea más alta, pues en el por 50 contaríamos 6, en el por 400 contaríamos 6 y pongamos que vuestra apuesta máxima es el por 1500, pues entonces en el por 400 contaríamos 6 y después otros 6. En la penúltima apuesta tened en cuenta que tenéis que contar el doble. Así al menos hasta que lo tengáis controlado. Una vez que lo controléis, si ya sabes cuándo te van a salir más o menos, porque siempre te están saliendo igual, pues ya no hace falta contar 6 en la anterior apuesta, en la penúltima apuesta, contar 6 2 veces. No sé si me explico. Es decir, si siempre que estás tirando y te está saliendo en la segunda vuelta que le das de contar 6 en tu penúltima apuesta, siempre te está saliendo así, pues entonces ya no contaríamos 2 veces. No sé si me explico. No contaríamos 2 veces en la penúltima. O sea, ya pasaríamos una vez, contaríamos 6 una vez en la penúltima y después ya subiríamos. Es una secuencia súper sencilla, pero vamos a decirla tal y como es, sin darle tantas vueltas para que no hagáis un lío. O sea,
tened en cuenta que vamos a contar, si te sale un símbolo contamos 1, si te salen 2 símbolos contamos 2 y si te salen 3 símbolos reiniciamos. Así que vamos al por 1. Contamos 6 símbolos. Subimos al por 2, contamos otros 6 símbolos. Subimos al por 3, contamos otros 6 símbolos. Subimos al por 15, contamos otros 6 símbolos. Subimos al por 50, contamos otros 6 símbolos. En el caso de que el por 400 sea vuestra apuesta máxima, pues contaríamos otros 6 símbolos en el por 50 y subiríamos al por 400 y tiraríamos hasta que nos saliesen los 3 símbolos. Es una secuencia súper sencilla, es una secuencia que funciona súper bien. Yo la he estado probando y me ha ido muy, muy bien. Y nada, pues básicamente esa es la secuencia. Espero de verdad que os funcione súper bien, que vaya súper bien. Y nada, tened muy en cuenta lo que he dicho. De la penúltima apuesta, repetirla al menos durante un tiempo hasta que veáis cómo está funcionando, hasta que tengáis controlada vuestra ruleta. Siempre lo digo, pero sobra decir que yo lo que digo es una secuencia para que tú la moldees dependiendo de tu ruleta. La tienes que moldear. Si a ti, contando 6 símbolos, te sale, se atrasa muchísimo, pues cuenta 7, cuenta 8. Eso lo vas calculando tú, vas probando, hasta que des con la que te funcione perfecto. A mí, con la de 6 símbolos, me funciona súper bien. Eso sí, repitiendo el por 50, yo repito el por 50 porque en el por 400 es mi máxima apuesta. O sea, yo repito el por 50, subo el por 400 y normalmente me sale siempre al principio. Al principio de cuando tiro por el 400. No quiere decir que te vaya a salir siempre igual. Tienes que tener muy en cuenta que si sube el por 400 porque tienes tiradas suficientes para poder, si se te alarga en el por 400, para poder tener tiradas de sobra y no quedarte a cero. Así que nada, esta es la secuencia. Esto te vale, lo que te estoy diciendo ahora, te vale para todas las secuencias. Digo, lo de no apostar más de lo que tengas es súper importante en este juego, porque normalmente en este juego lo que pasa es, pues eso, que apostamos más de lo que debemos, más de las tiradas que tenemos, nos confiamos y al final nos quedamos a cero. Y bueno, esta es la secuencia. Ahora sí, quiero agradecer a los miembros del canal. Hay muchísimos miembros nuevos. Muchísimas gracias, de verdad. Muchísimas gracias por el enorme apoyo. Hay miembros nuevos, como he dicho. Y nada, pues deciros que podéis haceros miembros, ayudar al canal muchísimo con vuestro apoyo. Y nada, es por el precio mínimo de 99 céntimos al mes. Apoyáis muchísimo, pero como siempre digo, si no quieres apoyar suscribiéndote, o sea, haciéndote miembro, suscribirte, activar la campanita, darle like. Encima de todo, ahora también tenemos lo de hypear y compartir el vídeo, es totalmente gratis y ayuda muchísimo al canal. Así que muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a ti por haber llegado hasta aquí. Y nada, espero que tengas un grandísimo evento y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo, chao, chao.